Buenas tardes. Tenemos con nosotros a Lisbeth Ramírez Caballero, egresada como bioingeniera de la Universidad Autónoma de Baja California en el 2012. Terminó su maestría en biotecnología farmacéutica en la Universidad Martin Luther Halle Wittenberg en 2017 y ahora realiza su investigación en el Instituto Fraunhofer de Inmunología y Terapia Celular como doctorante en la Universidad de Leipzig. Su investigación básicamente aborda el análisis de la respuesta inmune en pacientes que recibieron inmunoterapia contra alergia a la soya provocada por polen usando despliegue de fagos. Entonces, los dejo con ella. Mucho gusto, Lisbeth, tenerte aquí. Hola, ¿podrían decirme si se ve mi pantalla? Sí se ve. Ok, perfecto. Sí, es que como a veces tengo aquí problemitas con las presentaciones. Ok. Hola a todos. Como ya, gracias Lucero por la presentación. Yo soy Lisbeth y de hecho vivo ahora mismo en un estado en Alemania llamado Sajonia y estoy trabajando en el Instituto Fraunhofer para la terapia celular e inmunología. Y de hecho estoy muy contenta de estar hoy con ustedes platicándoles un poquito de lo que he hecho, a mí, como por ejemplo de mi carrera profesional, un poquito de la historia de cómo llegué aquí. Quisiera compartirles un poco, más que nada como que del contexto, ¿no? Que rodea mi vida profesional y mi crecimiento profesional. Y quisiera también abordar un poquito de la investigación que hago hoy en día, pero pues igual no quiero ir tanto en detalle. Entonces vamos a ver si hay algún mensaje que les interese de todo esto. Y bueno, yo nací en Ensenada, yo soy de Baja California, entonces sí, de repente a lo mejor me escuchan el acento un poco diferente al resto de la República. Entonces, yo estudié la licenciatura en bioingeniería. Bioingeniería es un programa que se creó justamente cuando yo empecé la universidad, entonces era como que nosotros fuimos la primera generación de bioingenieros, ¿no? En esta universidad. Y de hecho fue bastante interesante porque la carrera fue concebida precisamente debido al contexto económico que hay en la región. Entonces digo, si ustedes tienen en mente el mapa de la República Mexicana, tenemos Baja California, que justamente en frontera estamos con California, en Estados Unidos. Entonces, esta región es muy privilegiada en el sentido de que es una de los, digamos, de los hotspots de la industria biotecnológica y de la industria biomédica en Estados Unidos. Por ende, es una de las más grandes zonas interesantes en esta industria en el mundo, no nada más en Estados Unidos. Entonces, el programa de bioingeniería se creó en esa época, estamos hablando del 2010, una cosa así. Entonces, en esa época había un proyecto muy grande en Baja California de inversión en educación que tuviera que ver con biotecnología, con biomédica, con la industria médica, porque precisamente lo que se quería hacer era como que incrementar el desarrollo de estas dos industrias en nuestro estado, porque teniendo uno de los principales clústeres cruzando la frontera, entonces era como que era muy lógico no tener estas dos industrias bien desarrolladas en mi estado. Entonces precisamente por eso la universidad empezó también a hacer este tipo de programas, empezó a tratar de estudiar cómo podemos incrementar esta industria en un futuro. Entonces yo, como miembro de la primera generación, pues digo, fue un proceso bastante interesante porque los laboratorios se construyeron cuando yo estaba ahí. Entonces era como que a veces hacíamos nuestras prácticas de laboratorio en laboratorios que de hecho ni siquiera estaban terminados del todo, ¿no? Entonces era bastante como que tratando de improvisar un poco ahí con las diferentes técnicas de microbiología y demás. Y conforme fueron pasando los meses, a veces iban llegando equipos que yo decía, bueno, es que a mí no me tocó usar ese microscopio, ¿no? Ni modos, ¿no? Pero pues así fue. Entonces, bajo este contexto que tenemos, por eso nosotros estábamos muy enfocados en esta carrera a estas dos ramas, lo que es biotecnología, lo que es ingeniería biomédica. Entonces, la carrera fue muy completa en el sentido de que había materias enfocadas a biología molecular, enfocadas a microbiología, enfocadas a producción de biofármacos, pero al mismo tiempo también llevábamos materias, por ejemplo, electrónica, de desarrollo de dispositivos, ¿no? Como cosas más enfocadas en la ingeniería.
Entonces, en ese sentido, fue muy útil tener como que la perspectiva de ambos campos, pero al mismo tiempo, bueno, la desventaja de ese tipo de programas de que amplían tantas cosas es que también no nos hace especialistas en algo en particular. Entonces, al final de cuentas, después de los 4 años de carrera, decíamos, bueno, aprendimos muchas cosas interesantes, pero realmente no somos expertos en algo en particular. Entonces, eso sí fue como que un punto bastante débil porque dices, bueno, esta carrera es muy interesante, suena muy bien, ajá, pero pues, ¿qué voy a hacer saliendo de la carrera, no? ¿En qué voy a trabajar, no? Porque tampoco sales tan preparado como para lanzarte al campo laboral, que por cierto, el campo laboral no existía en esa época tanto en el estado. Si quieres trabajar inmediatamente tendrías que cruzar a Estados Unidos, tenías que ir a California y solicitar trabajo allá, pero pues eso era bastante complicado también. Entonces, precisamente de ahí surgió también la necesidad, bueno, antes de que terminara la carrera, durante los 4 años hubo oportunidades, por ejemplo, de realizar veranos de investigación, ¿no? Entonces, uno de mis veranos, creo que fue cuando iba como en cuarto, quinto semestre, una cosa así, elegimos, junto con 2 amigos míos, hacer los 2 meses de verano de investigación del FIN. No sé si ustedes hayan escuchado de este programa. De hecho, este programa se hace cada año en diferentes centros de investigación en el país. Y si no lo conocen, les recomiendo que lo busquen y participen porque de hecho es bastante útil. Desafortunadamente nada más dura un par de meses en los veranos, pero pues aún así es una oportunidad o una experiencia bastante enriquecedora. Y en mi caso, a mí me tocó hacer este verano del fin, estamos hablando del 2011, yo hace ya 10 años, y en esa época nosotros elegimos el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Entonces, bueno, yo al nacer en Ensenada, crecer en Ensenada, en Baja California, nunca había estado en la Ciudad de México. Entonces, para nosotros fue como que el shock en muchos sentidos. O sea, es una ciudad bestial que, bueno, yo que crecí en una ciudad que será de 600,000 personas, nunca había sentido esa, digamos, esa energía, ¿no? La vibra que tiene la Ciudad de México. Entonces, cuando llegamos al Hospital Infantil de México, fue como, wow, no sabía que había un lugar tal cual en este país. Así, un hospital enorme, lleno de investigación. Entonces, en este caso, nosotros elegimos como tutor al doctor José Arellano Galindo, bastante talentoso. De hecho, él es creo que hasta la fecha sigue trabajando ahí como líder del laboratorio de virología. Y en los 2 meses que estuvimos ahí, estuvimos básicamente trabajando en el diagnóstico molecular de citomegalovirus en muestras infantiles. ¿Qué digo? Dicho en palabras más coloquiales, pues básicamente aprendimos a hacer PCR. ¿Qué digo? No suena algo tan complicado, porque bueno, PCR es una de las técnicas más básicas y más comunes de la biología molecular, pero para nosotros el gran aprendizaje fue ver en qué condiciones y cómo se las arreglaban en ese laboratorio para conseguir seguir con la investigación. Entonces, por eso yo estoy titulando esta diapositiva con una de las frases que él siempre repetía todos los días: se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y yo estaba anonadada por la manera en la que, o sea, él hace investigación de clase mundial, pero el laboratorio lo tenía equipado de una forma que yo jamás había visto, porque como les comentaba, en mi carrera nosotros fuimos primera generación, los laboratorios estaban equipando, y todos nosotros veíamos equipos nuevos, nosotros estrenábamos pipetas, nosotros teníamos, ¿no?, todos los reactivos habidos y por haber de paquete, así abríamos la cajita y sacábamos todo nuevo. Entonces, para nosotros llegar al hospital, en el laboratorio de virología, fue como que bastante impresionante porque la verdad aprendimos que no hay pretexto, ¿no?, para no realizar investigación. O sea, a pesar de que los recursos son limitados, yo creo que en este sentido los mexicanos somos muy, muy creativos. Entonces yo miraba que el doctor, bueno, no había presupuesto para comprar pipetas, pero pues él veía a ver de dónde conseguía, las arreglaba y, por ejemplo, también había las cámaras para hacer PCR y esas las hizo, de hecho las mandó a hacer, me acuerdo, nos había comentado con un carpintero, ¿no? Alguien ahí de la Ciudad de México que pues ahí le ayudó con unas vitrinas, con las cajas y demás. Y yo dije, bueno, wow, o sea, este doctor es bastante creativo, tanto académicamente, porque pues también hay que echarle bastante coco a la investigación, pero aparte también como que intentar sobrellevar o bueno, más que nada resolver los problemas que se dan, pero
sin ocupar tantos recursos como en un otro laboratorio en el mundo podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que la lección más grande de este laboratorio, a pesar de que solamente estuvimos 2 meses ahí, fue precisamente el despertar esa creatividad de, bueno, hay un problema, se resuelve con lo que se tenga. Y más que nada, esto a mí en lo personal, digamos, enfocado a lo que es mi carrera profesional, me dio una, ¿cómo se dice? Como una perspectiva muy importante en lo que es la investigación clínica en México, porque particularmente yo no estaba enterada de que hubiera investigadores trabajando en hospitales. Eso para mí era algo que nunca había visto en Baja California. Entonces, esa fue como que una de las primeras grandes lecciones que tuve antes de terminar mi carrera. Pero, como les había comentado, al terminar todas mis materias, al estar a punto de titularme y demás, dije, bueno, pero ¿qué voy a hacer, no? Entonces, les quiero platicar un poco de mi experiencia trabajando con uno de mis mentores más importantes hasta la fecha. Él es el doctor José Estefano Ornedo, que es a quien vemos en la foto. Entonces, él de verdad tenía esta frase que también se la pasaba repitiendo bastante seguido, ¿no? Que lo que sea que se haga en el laboratorio se tiene que hacer por amor al arte, ¿no? Porque para él la ciencia era como que él no lo veía como una profesión, él lo veía como una pasión, ¿no? Entonces, yo nunca había conocido a alguien que trabajara con tanta pasión en el laboratorio y no nada más enfocado a la investigación tal cual, sino que él de verdad estaba entusiasmado en que sus estudiantes aprendieran las técnicas usando pipetas directamente, o sea, él no se enfocaba mucho en enseñarte la teoría, él te traía al laboratorio y decía, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Entonces sí era bastante práctico el asunto. Entonces yo estuve trabajando en este laboratorio, se llama el laboratorio Doctora Meredith Gould, en honor a la esposa fallecida del doctor Stefano. Y en este laboratorio fue bastante intenso porque estuve trabajando casi 2 años, pero bueno, yo le llamo trabajando porque pues estuve realizando un proyecto de investigación también, pero yo no estaba como becada o yo no estaba como empleada, yo estaba simplemente ahí metida en el laboratorio aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y en este caso tuve la fortuna de poder hacer este tipo de, llamémosle voluntariado, ¿no? Porque normalmente, la mayoría de la gente que termina una carrera tiene que inmediatamente ponerse a trabajar, ¿no? Y en este caso yo tuve la fortuna de que mis padres me apoyaran en esto, porque mi madre me decía, bueno, pero ¿por qué no te vas a buscar trabajo? Y le digo, es que yo estoy aprendiendo aquí todas las técnicas y muchas otras cosas que no he aprendido en la carrera y de hecho esto me va a servir mucho más que si yo me fuera a buscar un trabajo, digamos, en alguna empresa que manufactura equipos médicos, por ejemplo, ¿no? Que digo, o sea, por supuesto que es un conocimiento bastante importante, pero en lo que yo estaba aprendiendo en este laboratorio, yo me sentía mucho más, que había mucho más que aprender en este sentido, ¿no? Entonces, trabajar en este laboratorio fue bastante inspirador porque es un laboratorio que está dentro de la misma universidad donde estudié, en la Facultad de Ciencias. Yo soy ingeniera, entonces yo nunca había estado en esa facultad. Pero este laboratorio traían bastante tradición en cuanto a los exalumnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos llevaban trabajando casi 30 años en este laboratorio. Entonces, tenían exalumnos que habían o que están todavía trabajando, estudiando sus doctorados en diferentes países alrededor del mundo. Entonces teníamos conocidos, por ejemplo, en Reino Unido, gente trabajando en Australia, de hecho tenemos algunos colegas trabajando en Canadá, pues uno que otro en Alemania y pues obviamente tenemos, hay otros estudiantes que están regados en toda la República Mexicana también, ¿no? Entonces, lo que más se hacía en este laboratorio era, pues, básicamente utilizar todas las técnicas básicas habidas y por haber de biología molecular. Y en la época en la que yo estaba trabajando, estábamos enfocados en proyectos relacionados con microalgas, ¿no? Entonces, mi proyecto era más que nada enfocado en producir biofármacos recombinantes en esta microalga, ¿no? Entonces, básicamente transformábamos la microalga, clonábamos la proteína que queríamos producir dentro de un plásmido y pues eso lo transformábamos dentro de la microalga. Y de hecho esta microalga fue aislada dentro de una de las comunidades cercanas a Ensenada, ¿no? Ahí en Baja California. Entonces era como que un proyecto bastante enfocado en los recursos locales y tratando de generar productos de alto valor
farmacéutico, ¿no? Entonces era bastante interesante en ese sentido. Al final de cuentas, yo me quedé casi 2 años trabajando con ellos y pues sí no logré el punto de producir el farmacéutico recombinante. Yo trabajaba en un proyecto relacionado con interferón 2, pero en este caso, ese año y medio que estuve ahí me sirvió para aprender las técnicas, para ganar confianza en el laboratorio, porque muchas veces en las prácticas de laboratorio, pues sí, o sea, hacen las cosas, pero no sientes esa confianza en ti mismo, ¿no? De llevar un proyecto tú mismo, tú solito, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la lección más grande de este año y medio que estuve en este laboratorio en la universidad, trabajando pues de a gratis, pero pues al mismo tiempo yo creo que todo el conocimiento valió la pena, es ese chip en mi cabeza, ¿no? De que hay desarrollo tecnológico que hay que incrementar en nuestro país. Tenemos muchos recursos naturales que no han sido explotados en el sentido de generar productos de alto valor, ¿no? Entonces, esa es yo creo que la enseñanza más grande dentro de todo esto, que hay potencial para desarrollar industria biotecnológica y bueno, en este caso farmacéutica en México. Entonces, después de trabajar casi 2 años en el laboratorio, dije, bueno, entonces, ¿qué hago, no? Porque el profesor Estefano me decía, bueno, pero ¿qué quieres hacer? Y yo digo, es que no sé. O sea, traía como que estas dos corrientes en mi cabeza, ¿no? O sea, lo que había visto en la Ciudad de México, que hay investigación clínica, que hay todo un campo que explorar. Y por el otro lado, en su laboratorio también había aprendido que este desarrollo tecnológico es importante, ¿no? Entonces yo estaba entre estas dos ramas, ¿no? Bueno, ¿qué quiero hacer? Investigación clínica, tecnología, ¿no? Entonces no estaba del todo segura. Entonces, a final de cuentas, lo que decidí es como que, bueno, si quiero dedicarme a la ciencia, quiero enfocarme a desarrollar mi carrera profesional dentro de este ámbito, pero de una forma rentable, ¿no? Porque digo, yo respeto muchísimo a los biólogos, ¿no? Los que aman el arte de la ciencia básica, pero personalmente yo soy un poco más dentro de la aplicación, ¿no? Algo que pueda generar un beneficio económico, ¿no? También a la región donde vivimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la primera opción era seguir con el posgrado. Y yo tengo la fortuna de haber nacido en una ciudad, en Ensenada, que de hecho tenemos ahí bastante, de hecho no son muchos, son nada más 3, 4 centros científicos importantes, pero son de los centros científicos, yo diría, clave en el país. Tenemos el CICESE, tenemos una base de nanociencias y nanotecnología de la UNAM, tenemos por supuesto la Universidad Autónoma de Baja California y también tenemos el Instituto Tecnológico de Tijuana, ¿no? Entonces, dentro de estas instituciones se realiza bastante investigación de vanguardia. Entonces, de hecho, para mí quedarme en mi ciudad era bastante atractivo. O sea, tenemos programas de posgrado de calidad, las becas CONACYT y demás. Entonces, esa era una oportunidad bastante tentadora, ¿no? De, bueno, no necesito ir a ningún lado, aquí tengo todo, ¿no? Pero por el otro lado también estaba esta oportunidad, o bueno, la influencia que yo tuve del laboratorio donde trabajé, que muchos de los estudiantes salieron al extranjero y ellos aprendían muchísimas técnicas fuera y luego regresaban a México a aplicarlas, ¿no? Entonces también eso me llamó mucho la atención, ¿no? De que, bueno, puedo aprender muchas cosas en mi región, pero también al mismo tiempo hay cosas que se están haciendo allá afuera en el mundo y a las que no tenemos acceso en México como deberíamos de tenerlo, ¿no? Entonces al final me decidí por ir a una maestría fuera del país y al final de cuentas esa fue la decisión que tomé basada en el hecho de que, bueno, quiero aprender técnicas, quiero aprender cómo desarrollar la industria biotecnológica en mi región. Entonces, una vez que concluya mi maestría, pues ya la idea es regresar a mi ciudad, ¿no? Regresar a aplicar los conocimientos que se hayan aprendido. Entonces, metieron solicitud a la beca CONACYT, como creo que varios de ustedes ya han escuchado de otros ponentes. Y en mi caso, yo obtuve la beca de maestría por parte del gobierno de Baja California, ¿no? Precisamente escribí en mi solicitud, ¿no? De que pues estoy buscando el desarrollo tecnológico de la región y pues obviamente me fue concedida la beca y pues me vine a Alemania. Y bueno, quisiera platicarles un poquito de lo que es Alemania, el país desde el punto de vista, digamos, de desigualdad económica. Entonces, aquí tengo un mapa que de hecho está bastante ilustrativo. Entonces, por ejemplo, aquí se están comparando los salarios promedio en diferentes estados de Alemania.
Entonces, Alemania, no sé si sepan, pero es un país, así como la República Mexicana, también Alemania es una república compuesta de estados independientes y soberanos. Entonces, Alemania tiene 16 estados en total, nosotros tenemos 31 y un distrito federal, entonces digo, en extensión son muchísimo más grandes, pero pues Alemania tiene regiones bastante definidas, ¿no? Entonces, a mí lo que la verdad me sorprendió muchísimo fue que a pesar de que ya son 30 años de que el muro de Berlín se haya caído, son 30 años en los que supuestamente dejó de haber una Alemania oriental y una Alemania occidental. Pero como ustedes pueden ver en este mapa, hay una Alemania occidental y hay una Alemania oriental. ¿Por qué lo digo? Porque como ven aquí las diferencias de salarios son bastante drásticas. Por ejemplo, aquí en este mapa ponen en así anaranjado, así casi rojo, a los estados donde se gana menos dinero. Conforme el color se va tornando azul, digamos turquesa, esos son los estados donde se gana muchísimo más dinero, ¿no? Entonces, si ustedes ven la distribución de los colores, se ve que el el noreste está casi totalmente en rojo anaranjado, amarillo, y el sur es oeste, no, el sureste es lo que está casi en azul, excepto de Saarland y Rheinland-Pfalz, pero pues son excepciones, ¿no? Pero lo que quiero decir yo es de que la brecha de salarios es enorme. Estamos hablando de casi 10.000 euros en promedio, ¿no? Entonces estamos hablando que en un estado como Hessen, donde está, por ejemplo, Frankfurt, ahí se gana en promedio 50.000 euros anuales, ¿no? Cuando en comparación, por ejemplo, con estados como, por ejemplo, Sajonia o Sajonia-Anhalt, que el promedio son menos de 40.000 euros al año, ¿no? Entonces estamos hablando de una brecha enorme. Entonces, esta diferencia influyó muchísimo en mi decisión de dónde estudiar, porque la beca CONACYT es muy útil, es muy buena y todo, pero es limitada, ¿no? Entonces, hay gente que se va a ciudades muy caras como Múnich, Stuttgart, ¿no? Frankfurt, y si tienes nada más como ingreso la beca CONACYT por 2 años, sobrevives, vas, pero realmente no puedes tener una vida, digamos, libre de hacer o, por ejemplo, no tener la preocupación de llegar a fin de mes, ¿no? Y no tener que estar esperando la beca porque a veces se retrasa o pues, salen problemas o lo que sea. Entonces yo quería como que si quiero estudiar algo que tenga que ver con biotecnología, algo que tenga que ver con farmacia, pero que al mismo tiempo se encuentre en un lugar donde la beca CONACYT pueda alcanzarme para pues no tener que estarme preocupando en ese sentido, ¿no? De los recursos. Entonces, por eso al final escogí la Universidad de Halle, que se encuentra en el estado de Sajonia-Anhalt. No sé si alcanzan a ver mi ratón aquí. Entonces, este es uno de los estados, llamémosle, más pobres de toda Alemania, pero que al mismo tiempo la universidad tiene una tradición bastante larga, tiene una muy buena reputación dentro de en las universidades alemanas. Entonces dije, bueno, es una ciudad económica, la universidad es buena y pues el programa está en inglés, ¿no? Porque también en esa época mi alemán no estaba al nivel como para hacer la maestría en alemán. Entonces decidí por estudiar esta maestría. Llegué aquí a Alemania en 2014, terminé mi maestría en 2017, me llevó un año extra, de hecho, terminarla, porque pues la tesis, ¿no? Entonces, estaba muy contenta de compartir en este programa de maestría, el programa junto con alumnos de todo el mundo, ¿no? Había muchísimos estudiantes de la India, estudiantes también alemanes, estudiantes de toda Europa, entonces fue bastante interesante la mezcla de culturas, ¿no? Y toda la perspectiva que ocupábamos, ver, ¿no? Al momento de comparar de, bueno, ¿cómo es en tu país esto? ¿Cómo es en tu país aquello? ¿No? Y personalmente a mí de las cosas que más me sorprendieron fue el darme cuenta que de hecho México es de los poquitísimos países que dan becas por estudiar en el extranjero, ¿no? Y yo dije, bueno, ustedes, ¿cómo llegaron aquí? Pues todo el mundo o sus papás estaban pagando los estudios o no sé, de alguna otra forma lo estaban costeando, ¿no? Pero en mi caso los mexicanos éramos los únicos que teníamos ese apoyo de, bueno, nuestro gobierno nos está pagando para estudiar, ¿no? Entonces era como que, la verdad, eso sí me sorprendió bastante, ¿no? Yo pensaba que esto de las becas al extranjero era una cosa, digamos, bastante común en el mundo, pero no. Entonces yo creo que en ese sentido sí somos muy afortunados como mexicanos, ¿no? De contar con este tipo de apoyos. Desafortunadamente los apoyos se están reduciendo año con año, pero pues igual, si ustedes tienen la oportunidad de tomarlo, háganlo, vale la pena. Entonces, les quiero platicar un poco del instituto donde estoy trabajando.
como les comenté, yo llegué aquí, hice mi maestría, pero me tardé casi un año en terminar mi tesis de maestría, ¿no? ¿Por qué? Porque pues me puse a hacer la tesis en este instituto, el Instituto Fraunhofer. Bueno, le llamamos la Sociedad Fraunhofer porque es una red de varios institutos alrededor del país, ¿no? Sin embargo, aquí lo que les quería también poner en contexto es, como yo les mencioné, la brecha salarial. La brecha salarial no se puede comparar a la distribución, por ejemplo, de los institutos de investigación, ¿no? Y eso es algo que me pareció bastante interesante de Alemania, de que a pesar de que hay muchas desigualdades económicas entre estados, la investigación se hace, yo diría, casi casi de manera igual. Entonces, uno puede ir a cualquier región de Alemania y siempre vas a encontrar algo, o sea, aunque sea un instituto, una universidad, algo, pero donde se hace investigación, ¿no? Y eso es algo que a mí particularmente me sorprendió bastante porque eso da a entender, ¿no? Eso demuestra que hay un interés genuino de este país en invertir en la innovación y en la investigación. Y eso es algo que pues ojalá nosotros hiciéramos más en México, pero pues no es el caso, ¿no? Desafortunadamente. Entonces yo les quiero platicar un poquito de la sociedad Fraunhofer. Fraunhofer es una sociedad bastante interesante porque ellos no se consideran una institución de investigación, así tal cual, digamos, se consideran como una institución de investigación aplicada. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos en ramas de la ciencia, de la ingeniería, que sean claves en el futuro. Entonces, estos institutos se van diversificando conforme pasan los años. A veces se van expandiendo, se van creando diferentes dependiendo de las ramas que haya en el futuro. Entonces, por ejemplo, ahora mismo se está investigando o se está expandiendo mucho hacia lo que es inteligencia artificial, lo que es análisis de datos, ¿no? Entonces, todo lo que viene siendo el Big Data, ¿no? Ese es el futuro, ¿no? Entonces, también eso lo estamos viendo mucho en Fraunhofer y ahorita es donde se está ¿cómo se dice? Invirtiendo muchísimo dinero. Pero yo creo que lo más atractivo de la sociedad Fraunhofer es que hay ese enlace entre industria, investigación y desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, eso es una triada que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención. Entonces, cuando yo estaba buscando un lugar donde hacer mi maestría, entonces yo no quería ir a un laboratorio de investigación básica, quería ir a una compañía, por ejemplo, hubiera estado genial hacer mi maestría en Bayer, ¿no? En alguna compañía farmacéutica, pero pues igual la competencia está muy reñida para esos lugares. Entonces lo que hice al final fue buscar otras opciones, ¿no? Otros institutos de investigación, Max Planck, etcétera, pero también es muy difícil, ¿no? Porque hay muchísimas universidades ofreciendo programas que tengan que ver con biotecnología, que tengan que ver con farmacia, que tengan que ver con biología molecular. Entonces, al momento de querer hacer una tesis de maestría, tienes que estar compitiendo con todos los alumnos de estas ramas alrededor de Alemania. Tienes que estar compitiendo con alemanes, tienes que estar compitiendo con extranjeros, entonces al final de cuentas es una competencia bastante ardua, pero al final de cuentas yo tuve la fortuna de haber contactado con alguien en el Fraunhofer Instituto en Leipzig. Entonces ahí es donde donde hice mi tesis de maestría y donde ahora mismo estoy haciendo mi doctorado. Y nada más como un dato que no sé si alguno de ustedes sabía, que por ejemplo el formato MP3, lo que todo el mundo está utilizando desde hace varios años en cuanto a codificación de audio, de hecho fue un desarrollo de la sociedad Fraunhofer. Entonces como que creo que es de los cada vez que vemos un reporte del instituto, pues luego salen con, es que nosotros inventamos el MP3. Y yo así como que, ok, no sabía. Dato interesante. Y bueno, entonces les quiero platicar ahora un poquito del instituto donde yo estoy trabajando, donde hice mi tesis de maestría y donde estoy, bueno, como están viendo en la diapositiva, desde el 2007 hasta la fecha estoy trabajando ahí. Entonces ya son bastantes añitos en este instituto. Leipzig es una ciudad que no está muy lejos de Berlín, entonces sigo viviendo en el este de Alemania. Seguimos viviendo, digamos, en la zona más pobre, pero pues la investigación que se hace aquí es bastante buena, hay bastante presupuesto, entonces en ese sentido no lo lamentamos. Entonces, de hecho, al contrario, cuando uno trabaja como investigador o como doctorante en una ciudad donde el costo de vida es muy bajo, la gran ventaja es que la calidad de vida es muy buena. Entonces, a pesar de que el salario sea más bajo acá, pero al mismo tiempo los costos de vida son más bajos y eso hace que
te des lujos como, por ejemplo, vivir a 10 minutos caminando del instituto, o que, por ejemplo, no necesites pagar una fortuna en la renta mensual de tu departamento, ¿no? Entonces, son esas cosas que parecieran cosas muy sencillas, pero que créanme que hace un gran impacto en la calidad de vida. Y bueno, aquí en este instituto, Fraunhofer y el Instituto de Terapia Celular e Inmunología, yo estoy trabajando en el grupo de desarrollo de ligandos. Estoy trabajando bajo la supervisión del doctor Michel Chardonnix. De hecho, tiene un apellido bastante difícil de pronunciar. Me tomó casi un año poder pronunciarlo propiamente y pues ya lo manejo bien. Entonces, en este laboratorio lo que nosotros hacemos es mapear epítopos utilizando técnica de despliegue de péptidos en fagos. Entonces, no sé si ustedes han escuchado de despliegue de péptidos en fagos, pero pues es una de las técnicas más utilizadas en diferentes laboratorios del mundo. La diferencia es de que en este instituto, mi supervisor, junto con otro de sus investigadores titulares, ellos patentaron su propia librería de despliegue de péptidos. Entonces, no les puedo contar a detalle de qué se trata exactamente o qué lo hace tan especial en sí, porque pues es una tecnología patentada que pues no puedo simplemente estar hablando así tal cual. Pero lo que les quiero decir es que utilizando esta librería, nosotros podemos mapear muchísimo más rápido y obtener muchísima más información que utilizando, digamos, métodos tradicionales de despliegue de péptidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me llamó mucho la atención que ellos hayan desarrollado su propia tecnología y que hayan trabajado por más de 10 años en optimizarla, en mejorar el análisis de datos. Entonces, al momento en el que yo llegué, estamos hablando en 2017, no hace casi 5 años, estaban en un punto pivotal donde apenas estaban empezando a explorar hasta dónde podemos llegar con esta técnica, ¿no? Entonces, antes de que yo llegara a ese laboratorio, ellos ya tenían bastante bien establecidos los protocolos utilizando, por ejemplo, mapeando anticuerpos monoclonales, mapeando anticuerpos policlonales. Pero cuando yo llegué, mi supervisor quería que yo probara la tecnología utilizando suero de pacientes, ¿no? Entonces, en esa época a mí me tocó trabajar con muestras de pacientes vacunados para comparar la respuesta inmune antes y después de la vacunación. Entonces, por eso me tardé bastantito en mi tesis, porque pues no era un tema bastante, digamos, largo, pero el hecho de generar tantos datos me tomó muchísimo tiempo llegar a, digamos, el análisis de los resultados. Y pues al final de cuentas empecé a trabajar en otros proyectos en paralelos, empecé a trabajar también con, por ejemplo, otros proyectos relacionados con muestras de, por ejemplo, pacientes con alergias a alimentos, con diferentes enfermedades infecciosas, porque, bueno, todo esto fue antes de que apareciera la pandemia por SARS-CoV-2, entonces, pues era otro tipo de infecciones, de enfermedades infecciosas que estábamos tratando, como dengue, por ejemplo. Entonces, en esa época nosotros empezamos a explorar la técnica utilizando suero de pacientes y lo que les quiero comentar en ese sentido es que esto es bastante importante porque normalmente cualquier método de despliegue de péptidos en fagos requiere que el suero de paciente primero sea purificado, ¿no? Que primero elimines todas las otras proteínas que, digamos, están mezcladas en el suero y que simplemente nos quedemos con los anticuerpos, ¿no? Que son lo que queremos mapear. Pero en ese sentido, con la tecnología que nosotros manejamos, no es necesario hacer esta purificación. Y la cantidad de suero que nosotros necesitamos son mínimas. Entonces estamos hablando de que si a mí me das un tubo con 100 microlitros, yo puedo hacer bastantes experimentos con esta cantidad. Entonces, en ese sentido, la tecnología es bastante atractiva y lo fue tanto que de hecho esto es algo que le llaman spin-off aquí dentro del desarrollo tecnológico. Cuando en un laboratorio se inventa una tecnología, se prueba y se ve que hay un potencial económico para poder explotarla. Entonces, a partir de esta tecnología se crea, digamos, una compañía, ¿no? Y eso fue lo que mi jefe realizó a principios del 2018. Entonces, básicamente, ahora esta tecnología ya, digamos, está en cooperación entre Fraunhofer y su propia compañía que se llama Epitopic, GmbH. El GmbH es como nosotros en español el SADCB, entonces es nada más una abreviación. Y bueno, entonces, este es el logo de la compañía, nada más para que lo vean. Entonces, básicamente,
como les había comentado, mi tesis de maestría fue investigación sobre pacientes en personas vacunadas, ¿no? Pero mi tema de doctorado ya lo quisimos llevar un poquito más allá. Entonces nosotros ahora estamos trabajando en temas relacionados con alergias a alimentos. Entonces ahora les quisiera platicar un poquito de lo que es mi proyecto del doctorado, que ya estamos a punto de terminar. Pero igual no les quiero dar tanta información detallada porque pues es un proyecto bastante largo, entonces prefiero nada más como que platicarles así muy rapidito lo que he estado haciendo. Y disculpen por las diapositivas que no alcancé a traducirlas al español, pero pues igual, aquí les platico. Y bueno, yo básicamente estoy trabajando aplicando la técnica de despliegue de fagos de las que le había hablado, ahora en pacientes que vienen de una prueba clínica donde se trataba su alergia a los alimentos. Pero hay un tipo de alergia al alimento bastante particular. De hecho, yo nunca había escuchado de algo similar porque en México las alergias al polen, las alergias a alimentos no son tan comunes como aquí en Europa. En Europa casi toda la gente es alérgica al polen. Entonces, incluida yo, porque desde que llegué a Alemania, cada primavera yo sufro de rinitis, precisamente porque hay demasiado polen en el ambiente, ¿no? El problema de la alergia al polen es que a veces la gente que tiene alergia al polen también tiene alergias al momento de consumir ciertos alimentos, ciertas frutas, ciertas verduras o ciertas nueces o legumbres. Entonces, esto es lo que se conoce como alergia alimentaria secundaria, porque no es la alergia tal cual a la comida, es una alergia provocada porque eres alérgico al polen. Entonces, hay una explicación molecular de por qué esto sucede. Entonces, todo esto se debe a que hay proteínas, o bueno, familias de proteínas en común entre el polen y los alimentos. Entonces, una de las familias más importantes en ese sentido, digamos, de las que cross reaccionan entre anticuerpos, es la familia de los PRT. Entonces, esta familia de alérgenos es bastante problemática. Se encuentra en cacahuates, en avellanas, soya, fresas, manzanas. Entonces, es muy, muy común que la gente que es alérgica al polen sufra de estos síntomas al consumir uno de estos alimentos o incluso a varios. Entonces, en este sentido, nada más les quiero enseñar aquí la molécula de todas las familias, perdón, pues todas las proteínas de la familia de los PRT se ven casi idénticas. Y esto, por supuesto, es la explicación de por qué ocurre esta cross-reactividad entre proteínas de diferentes alimentos, ¿no? O de diferentes fuentes. Entonces, precisamente enfocado en este mecanismo, sabiendo de que hay esta cross-reactividad dentro de diferentes proteínas de diferentes fuentes, lo que se quiso comprobar en la prueba clínica era de que sí es posible tratar los síntomas provocados al comer soya en pacientes que son alérgicos al abedul, creo que se llama en español, birch. Entonces, el birch, el abedul, es un árbol bastante común en Europa y causa muchísimos problemas todas las primaveras. Entonces, por eso se eligió esta especie en particular, junto con la alergia a la soya, que pues es bastante difícil de controlar, porque la soya la tenemos no nada, o sea, no es como que la gente coma soya porque quiere comer soya, o sea, no es como una manzana que simplemente uno la evita y ya. Con la soya es más complicada porque la soya se utiliza como ingrediente o como aditivo en bastantes alimentos procesados, entonces también es muy difícil para la gente que es alérgica a la soya evitar la soya en ese sentido, ¿no? A veces no viene listada en las etiquetas, por ejemplo. Entonces, básicamente yo estoy trabajando en mi doctorado con muestras de esta prueba clínica. Entonces la prueba clínica se llamaba Basalit. Entonces la prueba clínica consistió en inyectar por ejemplo, el alérgeno es llamado BET-B1. Entonces ellos inyectaban a los pacientes subcutáneamente BET-B1 y de ahí ellos probaban si había alguna mejoría al consumir soya. Entonces, en este sentido, era tratar con el alérgeno del polen una alergia al alimento. Entonces, está un poco extraño de decir, bueno, porque está tratando una alergia a la comida con un polen. Y pues bueno, precisamente por esa cross-reactividad que existe.
Entonces, bueno, entonces o sea, esta prueba clínica se dio durante 3, 4 años, terminó en el 2012, 2013, y los resultados se publicaron al año siguiente. Entonces, dentro de esa prueba clínica, ellos probaron 56 pacientes. Desafortunadamente, ellos tenían pensado reclutar 100 pacientes. Al final solo se pudieron reclutar 56 y de esos 56, pues 38 les dieron el tratamiento con el alérgeno, 18 fueron placebo. Entonces, yo tuve acceso a las muestras de esa prueba clínica, que desafortunadamente la prueba clínica al final no salió, digamos, victoriosa. Los resultados no fueron convincentes para poder hacer una prueba, digamos, una fase 3, porque esta prueba fue fase 2. Pero pues al menos a mí me dio el material para poder hacer mi doctorado, ¿no? Entonces en ese sentido pues estoy bastante agradecida, ¿no? Entonces hay muchas cosas que quedaron pendientes de esta prueba clínica. Se demostró que el efecto de beneficio en pacientes no era lo suficiente, digamos, para decir que sí, sí funciona, pero se observó que muchísimos pacientes que fueron tratados de verdad mejoraron bastante su condición. Pero al mismo tiempo había muchos otros pacientes dentro del mismo, digamos, subgrupo que no, que de hecho hasta, digamos, empeoraron, ¿no? En lugar de mejorar, a veces hasta empeoraban. Entonces, para los investigadores fue bastante sorpresivo de, bueno, ¿por qué hay diferencias tan grandes si los pacientes tienen características similares, ¿no? Al momento de reclutar pacientes, uno siempre trata como que de más o menos tengan características similares y aún así hubo a veces los resultados a nivel clínico fueron bastante controversiales. Y de hecho, pues de ahí surgió mi proyecto de doctorado, porque básicamente mi meta, o bueno, mi objetivo es analizar la respuesta a nivel anticuerpo, a nivel humoral, para ver si hay diferencias dentro de los pacientes que, por ejemplo, tuvieron una mejoría bastante buena en comparación a los pacientes que de verdad no pudieron o bueno, que incluso empeoraron su condición, ¿no? Entonces, básicamente yo estuve analizando muestras de estos pacientes. Al decir muestra me refiero a muestra de suero. Entonces, el suero de estos pacientes, al final tuve acceso a 41 muestras. De esas muestras, 9 fueron de placebo, 32 de gente que fue inyectada con el alérgeno. Entonces, básicamente, mi protocolo es bastante sencillo, digamos, pero pues igual no les puedo explicar a gran detalle porque primero tomaría mucho tiempo y aparte pues no debo porque es parte de la compañía, ¿no? Pero bueno, el punto es de que nosotros corremos los experimentos con los fagos y la gran diferencia es que nosotros no procesamos los resultados del despliegue de fagos como normalmente se hace en otros laboratorios, ¿no? Donde simplemente ellos digamos, cultivan todas las clonas que obtienen después de los experimentos y simplemente obtienen datos limitados de aquellas clonas que pudieron aislar. Pero en mi caso, nosotros secuenciamos tanto como se pueda la información que está, digamos, desplegada en estos fagos. Entonces, nosotros utilizamos ¿cómo se llama en español? En Next Generation Sequencing. Utilizamos un equipo de Illumina para poder obtener todo el material codificante de los péptidos que se están desplegando. Y eso nos da una enorme cantidad de información. Entonces, al final de cuentas, después de procesar los datos de la secuenciación, nosotros obtenemos miles y miles y miles de secuencias de péptidos, ¿no? Entonces, esa es la parte más, digamos, tricky, la parte más, digamos, difícil de hacer un proyecto de esta naturaleza, de que nosotros obtenemos tal cantidad de información que es bastante difícil distinguir qué péptidos de verdad son los relevantes, qué péptidos son, digamos, parte del enriquecimiento ocurrido por background, ¿no? Simplemente porque al fago le gustó más algún tipo de péptido y pues no tiene nada que ver con, por ejemplo, lo que el paciente tenía en su suero, pero simplemente con la naturaleza del fago de desplegar cierto péptido, ¿no? Entonces, eso toma bastante tiempo de aprender y también fue una de las razones de por qué me está tomando tanto tiempo terminar el doctorado, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, dividimos nosotros mi proyecto en dos, en los estudios, en las muestras del placebo y los resultados de las muestras en gente que fue inyectada con el alérgeno.
Entonces, primero les quisiera platicar un poquito de lo que fueron los resultados del trabajo en el grupo placebo. Entonces, el grupo placebo, como el nombre lo indica, fueron gente que fueron inyectados con otra cosa que no fue el alérgeno, no fue, creo que en este caso fue alguna muestra de solución salina y ya. Entonces, era muy interesante observar que hubo pacientes de este grupo placebo que tuvieron una respuesta muy buena. El problema fue de que no fueron inyectados con un alérgeno, fueron inyectados con agua. Entonces era como que, bueno, ¿por qué estos pacientes mejoran su condición mejor o igual a aquellos pacientes que mejoraron su condición y fueron inyectados con el alérgeno? Entonces aquí hay un punto muy importante que se está discutiendo mucho dentro del campo de la alergología. Al estar tratando nosotros de una alergia al polen, nosotros no podemos tomar al paciente y aislarlo en una cámara donde no le toque ninguna molécula de polen en la vida, porque estos pacientes tienen una vida normal, salen a la calle, viven su vida y están expuestos a los cambios de polen que hay en el ambiente todo el año. Entonces, por ejemplo, esta prueba clínica duró un año. Entonces, los investigadores trataron como que de mitigar el efecto de la primavera, que siempre ocurre, por ejemplo, aquí en Europa, lo que es entre febrero, marzo, abril. Entonces, trataron de mitigar un poquito el efecto natural de del polen que hay en el ambiente en esta época, tratando de empezar el estudio como en octubre, terminándolo en septiembre, y para que simplemente como que los resultados, o bueno, los cambios más importantes no se vean tan afectados por este periodo de donde el polen está en el ambiente, pero pues como podemos observar, siempre por ejemplo, hay un periodo de tiempo bastante considerable donde no nada más es el polen del abedul, del birch, también hay polen, por ejemplo, de la avellana, de hazelnut. Entonces, el polen de la avellana, el polen del abedul, también son muy cercanos, también contienen los alérgenos de la familia PR10, perdón. Entonces, en este sentido, es muy interesante investigar cuáles son los efectos o cuál es el impacto de este nivel de polen que hay en el ambiente durante todo el año, ¿no? Entonces, para eso nosotros tomamos muestra de 4 de los pacientes que reaccionaron mejor al tratamiento y quisimos observar, utilizando nuestra técnica de despliegue de fagos, si podíamos observar alguna diferencia en cuanto a los epítopos que son, digamos, dirigidos por los anticuerpos que se produjeron en estas personas. Entonces, a partir de aquí obtuvimos resultados bastante sorpresivos. Por ejemplo, aquí tenemos la comparación de 4 pacientes durante diferentes tiempos del tratamiento. Por ejemplo, al principio T1, al final T5, ¿no? Y también tiempos intermedios. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, tiempos intermedios 3 y 4 es donde hubo una exposición al polen. Entonces fue bastante interesante ver que, por ejemplo, hay pacientes como el paciente 1, donde digamos, sus cambios de enriquecimiento de diferentes secuencias alérgenos, por ejemplo, de hazelnut, de la avellana o de abedul, no fueron tan diferentes durante todo el tratamiento. Que en este caso el paciente 1 no tuvo una reacción, al menos enfocándonos en estos epítopos, en comparación, por ejemplo, al paciente 3. El paciente 3, de hecho, fue el paciente que tuvo una mejoría bastante buena después del tratamiento placebo, llamémosle así, pero podemos aquí observar que el paciente 3 tuvo un enriquecimiento bastante drástico de péptidos que contienen este pedacito del epítopo. Y este enriquecimiento se dio mucho más en el T4, que fue la muestra tomada precisamente después del final de la época del polen. Entonces, de hecho, aquí es donde nosotros podemos ver que esta influencia del polen en el ambiente es bastante importante en algunos pacientes. Y en este caso quiero recalcar eso, de que todos los pacientes reaccionan de forma diferente y todos los pacientes tienen una respuesta única. Entonces, esto es algo que es bastante difícil de abordar en el tema de la alergología porque el sistema inmune es bastante complejo y es muy difícil tratar de medir la mejoría de la misma forma en todos los pacientes, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros llegamos al punto donde es importante empezar a trabajar en lo que es el desarrollo de la medicina personalizada.
porque como vemos aquí, cada paciente reacciona en diferente forma. Entonces aquí yo le estoy mostrando resultados solamente de estos epítopos, que es el epítopo que está aquí, por ejemplo, en esta región. Pero, por ejemplo, si les mostrara resultados de otros epítopos, también veríamos un perfil totalmente diferente entre estos 4 pacientes. Entonces, estos resultados fueron bastante, yo no le llamaría sorpresivos, pero no se había podido analizar a este detalle antes, porque como les mencionaba, normalmente las técnicas de despliegue de fagos no dan tanta información de la forma en la que se hacen normalmente, entonces con nuestro método es posible llegar a obtener resultados, digamos, a esta resolución, ¿no? Entonces por eso fue bastante, digamos, fácil poder aceptar los resultados de esta investigación en una publicación, que pues es la primera publicación que tengo durante el doctorado. Entonces, la segunda parte de mi proyecto es ahora investigar lo que son las muestras de los pacientes que sí fueron inyectados con el alérgeno y en este caso tratar de identificar qué epítopos son relevantes en esos pacientes que sí tuvieron mejorías y si son diferentes de esos epítopos que fueron, digamos, enriquecidos en los pacientes en donde no hubo mejoría o donde incluso hubo empeoramiento. Entonces, aquí es donde las cosas se tornan un poco complejas, porque aquí no nada más nos limitamos a lo que es el análisis de las secuencias que se obtuvieron con el despliegue de fagos. Aquí ahora se abordan lo que son los resultados de mediciones con microarreglos. ¿Por qué? Porque nosotros con la técnica que manejamos obtenemos muchísimas secuencias de péptidos, pero estos péptidos son posibles, es posible ponerlos, digamos, en un microarreglo. No sé si alguna vez hayan escuchado de microarreglos. Es básicamente como, imagínense no sé, un microscopio, ¿cómo le llaman? La plaquita de vidrio que utilizas para poner tus muestras en el microscopio. Portoxitos. Entonces, ajá, sí, eso. Nosotros le llamamos microscope slide, ¿no? Y yo estaba así como que, bueno, pero ¿cómo le decimos eso en español? Y bueno, el punto es de que nosotros ahí básicamente tomamos péptidos sintéticos de nuestra librería, que nosotros detectamos que fueron enriquecidos en algunos pacientes, los ponemos en la superficie de estos arreglos y ya podemos utilizarlos para medir la respuesta, digamos, la respuesta a IgG o IgE, que de hecho estas son las inmunoglobulinas que son más relevantes dentro de la alergología. Entonces, en este caso, yo tomé, digamos, los epítopos más relevantes dentro de mi análisis in silico y probamos sintetizar diferentes péptidos que contuvieran, o sí, espero que sería así, que tuvieran o que contengan estos epítopos y medir, digamos, el binding, el enlace a los anticuerpos que haya dentro del suero de estos pacientes. Y aquí lo interesante es que nosotros tenemos muestras de los pacientes que fueron tomados antes del tratamiento y que fueron tomados después del tratamiento. Entonces es posible comparar estos perfiles de IgG y IgE en estos péptidos en 2 diferentes tiempos, ¿no? Entonces aquí es donde mis resultados se tornan un poco caóticos y de hecho ahora mismo estoy escribiendo el paper donde estoy publicando, o bueno, donde quiero publicar los resultados de esta investigación. Pero bueno, simplemente para comentarles a ustedes, digamos que después de determinar diferentes parámetros, de comparar diferentes measurements, diferentes mediciones, al final de cuentas, lo que obtuvimos fue de que sí, hay péptidos que podemos utilizar nosotros como biomarcadores, pero biomarcadores al inicio del tratamiento, ya sea como biomarcadores de que hay una mayor sensitización, o sea que hay gente que está, digamos, para decirlo en términos coloquiales, más alérgica, gente que es mucho más sensible a lo que es el polen o la soya o el hazelnut. Entonces, en este caso, hay marcadores que podrían ser predictivos hacia una mejoría del tratamiento y hay indicadores que son bastante útiles para, por ejemplo, monitorear la respuesta de esos pacientes que sí tienen una respuesta favorable. Entonces, básicamente, los resultados de esta investigación dicen que hay
un potencial muy grande en seguir esta investigación en cuanto a epítopos, porque nosotros, como les comento aquí, yo nada más estoy probando ciertos epítopos de diferentes porciones de esta proteína, pero por ejemplo hay otros epítopos que no, por ejemplo, no pude hacer péptidos para este, por ejemplo, este péptido, para este epítopo o este o este. Entonces hay una limitación ahí en mi investigación de que no estoy cubriendo, digamos, todos los epítopos posibles, porque pues no se puede, ¿no? También hay limitaciones en cuanto a los recursos, pero en este sentido es bastante interesante que aún probando nada más algunos de estos, algunas versiones, es posible obtener que sí hay posibles indicadores. Lo triste es de que en mi caso nada más estoy probando esto en 32 pacientes, entonces pues sí, o sea, digo, mi población no es muy grande como para asegurar de que estos indicadores pueden ser aplicados a cualquier estudio, pero pues por lo menos es un inicio, ¿no? Y dentro del cambio, dentro del campo de la alergología, esto no se ha hecho antes, ¿no? En el campo de la alergología siempre hacemos mediciones de concentraciones de anticuerpos, pero nunca hacemos estimaciones de qué epítopos están siendo dirigidos con estos anticuerpos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Y pues aquí es donde quisiera, pues, concluir, ¿no? Mi plática. Creo que me excedí un poquito de lo que debería, pero pues igual, o sea, lo que yo quisiera que ustedes como estudiantes que se aprendieran, o bueno, que llevaran ese mensaje con ustedes, ¿no? De que lo que sea que ustedes experimenten en su carrera se va a quedar con ustedes, ¿no? Y eso va a hacer que le den forma a su futuro, ¿no? Entonces, la influencia de mentores o de profesores o de gente que está cercana a ustedes es muy importante. Es muy bueno tratar de exponerse o tratar de trabajar en laboratorios, aunque no nos paguen, digo que obviamente eso no es posible en muchos de los casos, pero pues sí es posible tratar de pasar tiempo investigando, aprendiendo a hacer las técnicas, digamos, trabajar, es como hacer un internship, ¿no? Como tratar de tener la mayor práctica posible, eso es vital. Y eso ayuda muchísimo en el extranjero, porque, por ejemplo, yo obtuve el lugar en el Instituto Fraunhofer porque yo tenía experiencia trabajando en laboratorio. Entonces ellos decían, wow, puedes hacer clonación, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, pero todo ese trabajo me tomó 2 años trabajando de gratis en un laboratorio en México, ¿no? Pero pues eso lo agradezco infinitamente, porque sin esa experiencia yo nunca hubiera tenido acceso a un laboratorio como el que estoy trabajando ahora mismo. Y pues eso, si quieren contactarme para cualquier cosa, pues ahí les dejo mi correo electrónico. Y pues gracias por su atención. Muchas gracias, Lisbeth. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono o mandarla por escrito sin problema. Bueno, yo voy a empezar. ¿Qué fue lo que más se te complicó de irte a estudiar fuera de México? Pues de hecho, como siempre es algo que como que tenía en mente, realmente nunca lo encontré complicado, pero en mi posición fue bastante, yo tuve mucha suerte porque no tenía que preocuparme de que si los trámites, porque por ejemplo en mi caso yo tenía que hacer los trámites desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces tener que viajar de mi ciudad a la Ciudad de México a veces es algo complicado, pero pues mis papás en este caso fueron bastante importantes en el proceso, porque ellos me decían, bueno, ¿te quieres ir? Pues vete, ¿no? ¿En qué te ayudo, no? ¿Qué hago por ti? No, pues pagan el boleto de avión, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuve muchísima suerte de que no tuve dificultades en ese sentido, o sea, cualquier cosa que se tuviera que hacer, que si la traducción, que si aquí, que si allá, pues, se hacía porque tenía el apoyo de mis padres, ¿no? Pero pues es una situación bastante afortunada que yo tuve, pero pues en realidad yo diría que lo más complicado es decidirse a dónde ir, ¿no? Pero una vez que ya sabes a dónde quieres ir y qué quieres hacer, yo creo que es relativamente sencillo. Pero pues por supuesto, sin el apoyo de la beca que tuve de maestría, pues nunca se hubiera podido concretar esta meta. Claro. ¿Algún consejo que les des como para definir hacia dónde pudieran irse? Pues es que también depende de cada estudiante, porque por ejemplo, no a todos les gusta lo que es el desarrollo comercial. Por ejemplo, en mi caso es lo que a mí me hace llamar la atención, ¿no? De cómo se puede hacer la biotecnología de forma rentable. Pero pues habrá estudiantes a los que les llama más la atención la ciencia básica, ¿no? O habrá estudiantes a los que les llama más la atención como que explorar cosas que a lo mejor no van por el campo económico, ¿no? Que a lo mejor van más por el
simplemente por el arte de la ciencia, tal cual lo mencionamos nosotros, ¿no? Entonces, como que yo creo que aquí lo más importante es saber qué quieres o saber qué te gusta primero, o saber, pero para saber qué te gusta tienes que vivir experiencias. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, como que tratar de ponerte en esos lugares donde se puedan vivir experiencias. Pero eso en México es bastante difícil, tengo que admitirlo, la verdad. Gracias. ¿Has pensado hacer tu propia compañía? Pues honestamente no, porque ya viendo lo que implica dirigir una compañía, lo estoy viendo directamente con mi jefe. Él es básicamente el CEO de su propia compañía. Es mucho trabajo. Entonces, yo creo que una persona que está a ese nivel tiene que ser un workaholic intenso, ¿no? Tiene que ser una persona que de verdad vive para trabajar y vive para su trabajo. Y digo, a mí me gusta mucho lo que hago, me gusta mi trabajo, pero creo que mi vida personal es un poquito más importante que mi vida laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no lo haría yo, pero pues sí, yo estaría encantadísima de seguir participando en esta spin-off donde estoy trabajando ahora mismo, ¿no? ¿Puedes continuar trabajando ahí en un postdoc o te pueden contratar? De hecho, ahí es donde entramos la cuestión personal también, ¿no? Porque la idea era de que yo terminara el doctorado este año y pues la compañía de mi jefe ya está teniendo proyectos un poquito más amplios, ¿no? Entonces la idea era que yo ya me quedara como empleada dentro de la spin-off, pero pues al mismo tiempo pues no, yo no estoy sola, ¿no? Yo estoy casada, tengo mi marido y pues él consiguió un trabajo bastante bueno en otra ciudad en Alemania. Y pues en este caso, bueno, o sea, sí me gusta mucho el trabajo que tengo, pero realmente nos conviene mejor irnos a esa otra ciudad porque hay más oportunidades en otras empresas, ¿no? Entonces, como que bueno, es hora de cambiar un poco mis horizontes, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí, sí pudo haberse presentado la oportunidad de quedarme a trabajar más tiempo ahí, pero por circunstancias personales no voy a poder. Ujú. Perfecto. Muchas gracias. Dicen que si tienes pensado regresar a México. Pues de hecho, eso es lo curioso de esto, de que yo me fui con la idea de terminar mi maestría, me regreso, ¿no? Entonces, esa era mi meta y esa era como que, ¿no? A eso fui. Pero pues aquí en el transcurso de mi vida, llevo aquí 6 años en Alemania, ¿no? Entonces aquí me casé con alguien que no es mexicano, que no habla español. Entonces sí, ahora la veo un poco más complicada porque no puedo pensar solamente en mí, ¿no? Ahora tengo que pensar de que, bueno, si me voy a México, básicamente mi esposo no va a poder trabajar porque no sabe el idioma, no puede encontrar algo donde él pueda explotar también sus capacidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, sí quisiera regresar a México algún día, pero parece que no va a suceder pronto. A como se ve, no. Ok, Ujú. pues no sé si tengan más preguntas, chicos. Hola, sí, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, acerca del idioma, eh, ¿te pidieron algún tipo de certificación al momento de conseguir la beca? Y si es así, ¿únicamente te desarrollaste con el inglés en donde estás trabajando actualmente? Ujú. ¿Y qué tan difícil fue avanzar con el alemán? Uy, pues eso, mira, no sé si te acuerdas del mapa que les enseñé, que había diferencias económicas dentro de la misma Alemania. El este es más pobre, el oeste es más rico. Pues es lo mismo con el idioma. Entonces, en la región donde yo estuve, lo que es el este, casi nadie habla inglés. Entonces, nosotros llegamos a una universidad donde el programa en sí, las clases se daban en inglés, pero todo alrededor, o sea, tú sabes de la universidad y todo es en alemán, completamente. Entonces, para mí fue un poco duro al principio porque, o sea, yo estuve aprendiendo alemán desde que estaba en México, ¿no? Porque sabía, bueno, si voy a Alemania, pues tengo que saber un poquito de alemán, ¿no? Aunque sea. Pero en México yo aprendí alemán con maestros mexicanos, ¿no? Entonces era muy bueno mi maestro de alemán, pero era mexicano y él tenía su acento mexicano y su pronunciación mexicana, ¿no? Pero ya cuando llegué aquí yo dije, bueno, es como, como que sí medio entiendo, pero no estoy segura si es lo que estoy entendiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me ayudó muchísimo estar en una región donde no se habla casi nada de inglés, porque eso te empuja a aprender alemán, a mejorar muy rápidamente, porque no hay de otra, ¿no? Entonces, tú puedes estar en la universidad hablando en inglés con tus compañeros, pero si quieres ir al supermercado, si quieres abrir tu cuenta de banco, si quieres buscar casa, tienes que hacerlo todo en alemán, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí fue un poquito complicado al principio, pero por lo menos yo sabía un poquito, ¿no? Había gente de mis compañeros que llegaron aquí sin saber ni siquiera cómo decir buenos días, ¿no?
Y eso a mí también se me hizo como que, bueno, pero porque vienes a un país donde sabes que se tiene que hablar aunque sea un poquito, ¿no? Pero pues bueno, así se dieron las cosas, ¿no? Y en cuanto a la beca, CONACYT sí tiene, bueno, en esa época, yo vine en el 2014, entonces en esa época sí tenía un requerimiento mínimo del idioma donde vas a ir. Entonces, en este caso, como yo decidí por Alemania, su requerimiento era que tuviera un nivel básico de alemán. Entonces, esa fue la razón por la que yo empecé también a estudiar alemán en México, ¿no? Pero sí es necesario. Pero en mi opinión, más que por la beca, es necesario para la vida diaria, ¿no? Y de hecho, hasta la fecha, mi principal idioma, digamos, en el trabajo es el inglés, porque pues todos mis colegas dentro de mi grupo de trabajo hablan muy bien inglés, entonces en ese sentido tengo la fortuna de que puedo hablar con ellos todo el tiempo en inglés, pero por ejemplo, las juntas, todas son en alemán, o por ejemplo, ya si hay por ejemplo, algún curso de actualización, que hay bastantes ahí en el instituto, todos son en alemán. Entonces yo diría que sí puedes estar aquí hablando nada más inglés como en el ambiente científico, sí es posible, pero si de verdad quieres hacer que tu carrera trascienda más allá que simplemente terminar el doctorado e irte a tu país, si quieres quedarte aquí y hacer carreras, sí tienes que empezar a hablar alemán, comunicarte en alemán, participar en las juntas en alemán. Entonces sí es un poco duro al principio, pero pues ya después de unos años ya se puede. Muchas Ok, gracias. muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? No, creo que todo ha quedado muy claro. O sea, has hablado como de muchos aspectos en toda tu presentación. Entonces ya nada más me queda, pues, darte el reconocimiento. En cuanto esté firmado, te lo mando. Ay, Y pues, qué bonito, está muy colorido. gracias. Pues muchas gracias por todo tu tiempo, por tu experiencia. Digo, es bien complicado a veces comunicarse con alguien en el extranjero y que te diga cómo le puedes hacer, qué oportunidades hay. Entonces, muchas gracias, de verdad. Y no, gracias a ustedes. Y pues digo, si cualquiera de los estudiantes quiere contactarme, pues ahí está mi correo. Yo feliz. Creo que sí. Gracias, que tengan bonita tarde a todos. Sí, buenas tardes a todos allá en México. Bye. Gracias, hasta luego. Bye. Es igual. Gracias, hasta luego. Como decimos aquí en Alemania, tschüss. Tschüss.